Segundo de Reyes y el capítulo 5. Vamos a leer todo este capítulo. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él los sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió a un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: y aquí, yo decía para mí, ¿saldrá él luego? Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue enojado. Mas sus criados le acercaron, le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Y él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se da a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Y en esto perdone Jehová a tu siervo, y cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: y aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando en su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán. Cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: y aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió.
y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí en mi corazón cuando el hombre volvió de su casa a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata? ¿De tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Amén. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar que Él nos enseñe, se aplique su palabra a nuestros corazones, nuestra iglesia. Nuestro Dios, gracias por tu palabra, por cada parte, Señor, cada capítulo, cada parte de tu palabra que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, todo, Señor, de tu palabra inspirada es para nosotros. Señor, abre los ojos para que podamos ver, ayúdanos a entender y cámbianos, te pedimos. En el nombre de Cristo, amén. Muchas personas piensan en las historias del Antiguo Testamento como algo solamente para niños. Solamente son historias para enseñar en la escuela dominical, para captar la atención de los niños, para que ellos puedan encontrar algo interesante en sus Biblias. O la gente puede pensar que esas historias son para entretener en general, o para proveer algo de interés aún para adultos en libros que a veces son un poco difíciles. Hay cristianos que piensan así. Así como en muchas iglesias ni se predica el Antiguo Testamento, aparte de algunos salmos tal vez. Y cuando se menciona, no se entiende mucho. No se entiende por qué. Muchos cristianos no entienden que el Antiguo Testamento es igual de importante como el Nuevo. Es igualmente inspirado y útil para enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia. Toda la palabra de Dios. Muchos no entienden que eso no son simplemente historias, sino historias con principios que todavía se aplican. El Antiguo Testamento y sus historias nos enseñan de la misma salvación, de la misma gracia, del mismo Dios sin ningún cambio. Como Pablo escribió en 1 Corintios 10, estas cosas les acontecieron a los santos del Antiguo Testamento como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Pablo también dijo en Romanos 15, porque las cosas que se escribieron antes, ¿a qué se refiere? El Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces no es correcto para nosotros ignorar una parte de la Biblia que fue escrita para nosotros, para ser un ejemplo. Entonces cuando leemos una historia como la de hoy, esa historia de Naamán y cómo fue sanado de su lepra, es esencial para nosotros como cristianos entender que no estamos aquí leyendo algo solamente de interés para niños en su clase. No estamos leyendo simplemente una historia, sino algo que Dios mismo inspiró en la Biblia para enseñarnos a nosotros, gente en el siglo XXI. Para enseñarnos algo de sí mismo, de su Hijo y de la salvación. Porque si no es así, tenemos una gran parte de la Biblia que no sirve. Eso no puede ser. Lo que quiero que aprendamos de esta historia hoy es que el pecado puede ser lavado por el poder de Dios, pero también puede engañar y destruir. Son los dos principios que vemos por esta historia. Primero, el pecado puede ser lavado por el poder de Dios. Y primero que entendamos bien la historia, tenemos que entender lo que pasó, porque es una historia real. Esto sí sucedió en verdad en la historia. Aquí estamos en el tiempo del ministerio del profeta Eliseo. Eliseo vino después de Elías, otro gran profeta de Dios en Israel en ese tiempo.
Eliseo vino en el poder de Dios para predicar en contra del pecado en Israel, con los milagros acompañando su ministerio para mostrar que Dios estaba con él. Era un tiempo de apostasía en Israel. Vemos en el capítulo que parece que el rey de Israel ni sabía que había profeta de Dios en su país. Pensaba que él tenía que sanar a este hombre, o por lo menos no estaba haciendo mucho caso a Eliseo. Este capítulo también nos introduce a Naamán, dice capitán del ejército del rey de Siria, gentil, no judío. Varón grande delante de su Señor, y lo tiene en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, que no significa que Naamán y menos su rey creían en Dios este tiempo. Pero Dios estaba usando aún a los paganos como sus instrumentos, como Dios siempre hace. Obviamente había dado victoria a Naamán sobre Israel en consecuencia del pecado de Israel. Era un hombre entonces valeroso en extremo, dice, un gran hombre, todo bien hasta aquí, todo bien, desde un hombre increíble, pero, un gran pero, dice que era leproso. La lepra era una enfermedad de la piel, que podía ser más o menos grave dependiendo del caso de cada persona. Podía llegar a ser algo tan serio que las extremidades se caían, o tan contagioso que los leprosos tienen que vivir aparte de los demás en su propia comunidad. O puede ser algo un poquito más leve, como obviamente el caso de Naamán aquí, porque todavía estaba delante de su rey, todavía era capitán del ejército, no era tan grave todavía, pero le afectó y le definió. Lo que dice, era gran hombre, hombre valeroso y leproso, entonces así era conocido. Y cuando había una posibilidad de ser sanado, pues Naamán la tomó, así como su rey. ¿Y cómo sucedió? Pues habían llevado cautivo a personas, una muchacha de Israel, y era sierva de la esposa de Naamán. Y en versículo 3 leemos que esta muchacha dijo a su señora: si rogase mi señor, es Naamán, al profeta que está en Samaria, Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Impresionante, porque no sabemos nada más de esta muchacha, nada. Pero Dios usó a esta esclava para cumplir su voluntad en este hombre, para dar esta información a Naamán, para que él pudiera buscar la posibilidad de ser sanado por el profeta en Israel. Entonces el rey de Siria manda a Naamán junto con dinero, con regalos al rey de Israel. Y entienden, de la perspectiva del rey de Siria tiene todo sentido. Si había un hombre en ese país de Israel que podía hacer milagros, seguro que el rey le conocería, ¿verdad? Seguro que estaba en el corte del rey, trabajando por el rey, haciendo milagros por el rey. Entonces, obviamente el rey de Siria manda al rey de Israel diciendo: pues sánale, no el rey mismo. Es este hombre que tienes que puede sanar, que lo haga. Y este rey de Israel tan apóstata, tan desviado de Dios, ni piensa en el profeta. Piensa que pues, yo puedo sanar, yo no puedo, no, por supuesto no puedes sanar. Pues tienes profeta de Israel, y por eso Eliseo se enteró. Eliseo mandó un mensaje de reprensión, porque dijo aquí en el versículo 8: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabré que hay profeta en Israel. Y Eliseo está diciendo al rey: ¿has olvidado que hay un Dios de Israel? Venga a mí y vamos a ver que dice, hay profeta, y se entiende, hay Dios verdadero con su profeta en Israel. Él lo puede hacer. Entonces Naamán llegó con toda su gente, con todos sus regalos, con todo su dinero a la casa de Eliseo. Y Eliseo ni salió a recibirle. Mandó a su mensajero, quien dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y dice que Naamán se enojó. Está muy enojado. Él no era suficientemente importante para que el profeta mismo saliera a verle y hacer algo mágico, algo especial. Él dijo: yo quiero que venga y que ponga la mano. Como hoy en día también, nada ha cambiado, ¿verdad? Lo que la gente quiere. Pero no, mandó su mensajero, y con mensaje ofensivo: ve y lávate en este río sucio. Después dijo que si él quiere lavarse en los ríos en su país es mucho mejor,
más limpios. Entonces, él se enojó mucho. Pero sus siervos le convencieron de que no iba a perder nada, por lo menos intentar. Se fue, descendió, se sumergió 7 veces en el Jordán. ¿Qué pasó? Sí fue sanado. Obviamente no había nada mágico en las aguas del Jordán para sanarle. Nada. Simplemente que Dios decidió usar esta agua en el momento como medio para sanar a este hombre. Y cuando Naamán se dio cuenta que había sido sanado, regresó al profeta. Le ofreció dinero y regalos, pero Eliseo rehusó aceptar cualquier cosa de su mano. Y Naamán, fíjense, mostró el cambio en su vida, versículo 17. De aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Naamán no solamente fue sanado, sino salvado. Reconoció quién es el verdadero Dios, que los demás son ídolos, no iba a servirlos, nada. Esa es la historia. ¿Ya entendemos? Okay. Habiendo entendido entonces la historia, ¿qué tiene que ver con la salvación? Ese fue mi primer punto, ¿verdad? Primer punto mensaje. El pecado puede ser lavado por el poder de Dios. Pues en la Biblia, la lepra es una ilustración del pecado, de la impureza, porque la lepra hizo una persona inmunda. Si quieren estudiarlo, Levítico 13 es un capítulo muy largo explicando lo que los israelitas tienen que hacer con esta enfermedad. La persona ya era inmunda y en los peores casos tiene que vivir aparte, separado de todos. El pecado es como la lepra, porque el pecado también nos hace inmundos y nos separa de Dios. Obviamente el problema del pecado es mucho más grande que el problema de la lepra. Entendemos la ilustración. Y Naamán estaba en esa situación. Naamán estaba impuro, con una situación que él no podía arreglar. Él no podía quitar su propia lepra. Él no podía hacer nada sino sufrir y morir en su enfermedad. El impío está peor, porque está impuro, sí, separado de Dios, sí, pero también está muerto en sus delitos y pecados. Igual no puede hacer nada, pero nada, para darse a sí mismo la vida. No tiene la capacidad de hacer nada, no puede sanarse, no puede salvarse. ¿Cómo puede ser purificado entonces? Bueno, en el caso de Naamán, él tenía que primero, la primera cosa, enterarse que existía una solución y uno que podía funcionar. Porque yo estoy seguro que Naamán había buscado, había investigado las mejores opciones en su país, los mejores médicos o quien fuera, pero no, nada le podía ayudar. Hasta que esta muchacha abrió su boca y Naamán se enteró, sí hay una solución para mi problema. Lo mismo en la salvación. La gente anda perdida en su pecado, impura, muerta, lejos de Dios. Alguien tiene que decirles que hay un remedio. Alguien tiene que decirles que hay una manera para ser salvo. Las personas tienen que darse cuenta primero que hay una solución a su problema y solamente Dios puede abrir sus ojos. Y Dios sí lo hace. Dios da convicción de pecado y después Dios usa a personas como tú y yo para abrir nuestras bocas y decir a los incrédulos que hay un Salvador, que todavía hay un profeta en Israel, hay un Dios que todavía salva a pecadores de sus pecados. Entonces, ¿podemos ser como esta muchacha? Es trabajo muy importante. Aunque el mundo nunca sepa nada de lo que nosotros hacemos, no importa, no tenemos registrado ni el nombre de la muchacha. ¿Por qué Dios no registró su nombre? No era tan importante. Era un medio que Dios decidió usar para salvar a Naamán. Y tú y yo somos iguales. Nuestros nombres no son tan importantes. No es importante que en la historia se escriba de nosotros tan gran evangelista, tal persona que por medio de él o ella miles llegaron a Cristo. No necesitamos eso, ¿verdad? Pero podemos ser como esta muchacha, nada más abrir la boca y decir, hay un Dios, hay una solución, hay un remedio a tu problema de pecado.
Pero también enterarse, solamente enterarse que existe una solución no salva a nadie. Porque las personas después tienen que responder en fe. La persona después tiene que entender y recibir lo que Dios dice es la salvación. Porque aquí fíjense, vemos una ilustración perfecta de la persona sin Cristo y cómo piensa la salvación. Naamán vino para ser sanado, ¿verdad? ¿Y con qué vino? Dinero, regalos, con su fama, con su importancia. Y dijo, ¿seguro que me va a sanar a mí? Tengo oro, tengo plata, tengo esto, tengo eso, son muy importantes. Vengo con cartas del rey de Siria. Naamán se puso ante la casa del profeta esperando ser recibido por él, esperando que con su presencia, sus regalos, que el profeta iba a salir para sanarle. Y así es el ser humano naturalmente. Piensa que es bueno. Piensa que Dios le debe algo. Piensa que ha sido bueno en su vida. Bueno, más o menos bueno, por lo menos. No tan malo como otros. Y por mi buen comportamiento, por cosas que he hecho bien, Dios debería salvarme. Algunos piensan que pueden comprar la salvación con dinero. Yo doy ofrenda en la iglesia. Yo di un regalo a una iglesia de miles de pesos para que puedan comprar su terreno y seguro que Dios me va a salvar. Dios no necesita tu dinero, ni tus regalos, ni nada de ti. Y tú vienes con manos vacías. Nada más diciendo, Dios, sálvame. Y también tenemos que ser humillados antes. Así como Naamán fue muy humillado, por eso se enojó. Un hombre así, capitán del ejército, un hombre importante, no le gusta recibir mensaje de un mensajero. No estaba acostumbrado a eso. Y se enojó. Pero Dios tenía que humillarle primero para que él pudiera hacer lo que Dios había dicho. Ni pudo hablar con el profeta. Y tenía que sumergirse 7 veces en un río que sí parece muy sucio. Pero Dios después otra vez usó a personas cuyos nombres no tenemos registrados en la Biblia, sus siervos, para suprimir su orgullo y ayudarle a someterse a las instrucciones del profeta. Le dijeron, pues tú hubieras hecho algo más grande, ¿verdad? Si te hubiera dicho, tienes que darme 1 millón de lo que sea para esta hora, tienes que subir esta montaña y estar allá 10 días sin comer, lo hubieras hecho, ¿verdad? ¿Por qué no sumergirte 7 veces en el río? No te pasa nada. Aun si no funciona, no pasa nada. Y Dios usó a sus siervos también para ayudar a este hombre a ver lo que tenía que hacer. Y digo, eso es precisamente lo que cada persona necesita. Ser humillada, entender que no puede salvarse a sí mismo, no es bueno, que no tiene nada para ofrecer a Dios. Solamente dice, yo soy un vil pecador, no merezco nada, Dios sálvame. O muchas personas están buscando algo más difícil. Pues yo haría algo más grande, yo voy sobre rodillas a la basílica una vez al año, yo voy a llevar mi ídolo y caminar por kilómetros y kilómetros. Y la gente lo hace, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque piensa en lo que Dios requiere. Y cuando nosotros decimos nada más, arrepiéntete y cree. No puede ser tan sencillo, ¿verdad? Tiene que haber algo más. ¿Qué más hago? ¿Qué más ofrezco? Nada. Pues son como Naamán. Tenemos que entender lo que es la salvación. Lo que Dios hace por Cristo para salvarnos y limpiarnos de tu pecado. Ahora, después de que una persona es salva, después de que Dios lo limpie su pecado, ¿qué sucede? Pues la persona está agradecida, ¿verdad? Y lo muestra. Aquí vemos que Naamán volvió al varón de Dios. Naamán dice eso, pero no es tan fácil. Parece, donde estaba por el Jordán, para regresar a Siria, no tiene que pasar otra vez a ver al profeta. Tiene que regresar, tiene que dar una vuelta. Tiene que salir de su camino más rápido para ir a su país. Y seguro que estaba pensando, quiero ir a mi casa, ver a mi esposa, ver a mis amigos. Yo ya estoy limpio. Pero no, primero regresó a ver al varón de Dios, para agradecerle. Y agradecer a Dios por lo que había hecho en su vida. Naamán cambió también. Porque vemos otra vez, dice en versículo 15, y aquí ahora conozca que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Solamente hay un Dios vivo y verdadero.
cuando habló con Eliseo en versículo 18, reconoció que ya no podía adorar a ese Dios falso llamado Rimón, aunque su rey tal vez lo iba a hacer, aunque tal vez tenía que entrar con su rey en ese momento. Dijo, yo no voy a adorar a este falso Dios falso, a este ídolo. Ya sé quién es el único Dios vivo y verdadero. El punto es que Naamán mostró cambios. Había fruto inmediatamente, agradecimiento, reconocimiento de quién es Dios y un entendimiento de que tengo que cambiar algo. Ya no voy a vivir como antes ni adorar a esos dioses falsos. Entonces lo que pasa cuando Dios te salva también. Cuando Dios salva a una persona, cuando Dios te limpia de tus pecados, Dios también produce fruto en ti. Hay resultados, la gente lo ve. El corazón ha cambiado. Y sí, tal vez al principio también cometes errores, dices cosas que no son tan ciertas, pero Dios te ha cambiado, tu actitud ha cambiado, tu corazón ha cambiado y la gente lo ve. Lo que pasa cuando Dios te salva. Lo que pasa cuando Dios te salva por Cristo. Y en esa historia fue Eliseo quien Dios usó en esta instancia para dar las instrucciones y sanar a este hombre, pero entienden por favor que ni un profeta ni un pastor puede salvar un alma. Solamente Cristo puede. Solamente Cristo es el gran sumo sacerdote y sacrificio. Él es sacerdote, profeta y rey. Es Dios mismo quien se encarnó como ser humano para salvarnos nuestros pecados. Derramó su sangre para lavarnos nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Entonces tú, piensa en tu situación. ¿Qué es tu necesidad hoy? Y no es una enfermedad. Porque no te engañes, tus problemas no son enfermedades, son pecados. ¿Tú ves que tienes un problema serio que tú no puedes arreglar? ¿Te das cuenta que has pecado en contra de Dios, un Dios santo, quien te creó y quien te puede juzgar? ¿Te das cuenta? ¿Entiendes eso? Después entonces ves que hay una solución para ti. Es Cristo. La salvación que Dios ha planeado desde el principio para salvar a su pueblo. Cristo es el único ser humano en toda la historia que no era impío o impuro, separado de Dios para siempre, porque es Dios mismo y vino a este mundo para salvarnos por su vida perfecta y por su muerte en nuestro lugar. Cristo es el agua viva que te puede limpiar de tus pecados. Aquí el agua del Jordán fue usado por Dios para sanar a Naamán de su enfermedad, pero es Cristo, el agua viva, quien te salva a ti. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Entonces no intentes hacer nada para merecer tu salvación. No pienses que es demasiado degradante para ti decir que eres un vil pecador que no puede hacer nada por ti mismo. No pienses que es demasiado sencillo hacer lo que Dios te dice hacer. Solamente arrepiéntete de tu pecado ante Dios y cree en Cristo, el único Salvador de los pecados. Entonces la primera parte de esta historia es una ilustración de la salvación. Nos muestra lo que una persona hoy en día necesita también para ser salvo. Pero fíjense que dije la primera parte de la historia, porque hay otra parte. Y muchos cristianos conocen la historia de Naamán y su sanación, pero olvidan la segunda parte de la historia. Lo que pasó con Giezi, el siervo de Eliseo. De él aprendemos en segundo lugar que el pecado puede engañar y destruir. Dije primero, el pecado puede ser lavado por el poder de Dios. Esa es la salvación. Pero la segunda parte de la historia es un aviso. Que el pecado también puede engañar y destruir. Porque empezando en el versículo 20, leemos algo del siervo de Eliseo, Giezi. Versículo 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: y aquí mi señor estorbó. Eso
puede ser traducido de manera diferente. Ha sido demasiado bondadoso, es la idea aquí. Vamos a leerlo así. Y aquí mi Señor ha sido demasiado bondadoso a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Ese siervo de Eliseo se dio cuenta que Naamán había traído muchas cosas. Y Eliseo había rechazado cualquier pago. ¿Por qué? Realmente porque él no quería que los paganos pensaron que los milagros de Dios podían ser comprados. El rey de Siria, la siguiente vez que había un problema, Israel, nada más es demanda de dinero y él te va a sanar. Eliseo quería dejarlo muy claro que no era así. Nadie podía comprar el poder de Dios. Pero su siervo tenía avaricia. Su siervo sí quería lo que Naamán había traído. Tal vez pensaba que si merecían algo, por este rico había sido sanado, ni iba a perder nada. Él vino con la intención de regalar todo de todos modos, entonces pues no va a perder nada. Entonces corrió tras Naamán y dijo una mentira. Que había venido, dice, 2 hijos de los profetas, 2 profetas es la idea. Y que Eliseo quería un talento de plata, una cierta cantidad de dinero y 2 vestidos nuevos. Era muy astuto Giezi, ¿verdad? Porque no pedía demasiado, ni de tal manera que Naamán hubiera sido sospechoso. Era una petición normal. Y Naamán entonces insistió que Giezi llevara 2 talentos de plata. O sea, había 2 visitas, ¿verdad? 2 cantidades de dinero y 2 vestidos, y con eso. Giezi sabía que no había hecho lo correcto y por eso escondió su tesoro. Después, cuando entró para estar con Eliseo otra vez, Eliseo le preguntó: ¿de dónde vienes, Giezi? Siguió pecando porque mintió. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Hermanos, una mentira lleva otra, 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 otra. Pero Eliseo sabía lo que había pasado, pues era profeta. Dios obviamente lo reveló. Y por eso leemos aquí en versículos 26 y 27. ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su cara a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Giezi era un hipócrita, porque vivía con el profeta, le ayudaba, había visto milagros, había visto la obra de Dios por medio del profeta, pero todavía era mundano. Quería la recompensa terrenal por la obra espiritual. Y por eso tenemos que pensar así también en esta historia. No solamente del milagro de la salvación, como vemos ilustrado aquí por Naamán y su sanación, sino también lo que el pecado puede hacer a una persona que lo abraza en vez de rechazarlo. El pecado engaña y destruye hasta la persona que sabe mejor. Y por eso es un aviso para personas en la iglesia. Personas cerca al evangelio, para decirlo así, cerca a la verdad. Personas que han visto la mano de Dios haciendo cosas maravillosas. Así como Giezi aquí en la historia. Pero no creen. No son hijos de Dios. No tienen fe en Dios y no tienen su mirada todavía en las cosas del mundo. Son personas en la iglesia, porque todavía son mundanas. Obviamente hay una aplicación especial aquí para los supuestos cristianos hoy en día, líderes que quieren recompensa por sus supuestos milagros, ¿verdad? Quieren ser pagados por hacer milagros. Primero, ni son milagros. En casi todo caso se puede probar que es un fraude, es una trampa. Aun cuando parece algo real, también entendemos que pues Satanás es un ángel y no todo es señal ni milagros de Dios. Pero esas personas hoy en día cobran para sanar. Cobran para hacer sus supuestos milagros. Son falsos pastores. Solamente quieren enriquecerse. Son exactamente como Giezi. Y merecen el mismo castigo. En esta vida y en la siguiente. Porque la Biblia no nos dice nada de un arrepentimiento de Giezi. Él salió aquí leproso,
Fin de la historia. Esta maldición cayó sobre su descendencia para siempre, dijo. Iba a sufrir por su pecado y su familia también. Y hay muchos hoy en día que merecen el castigo de Dios. Porque han engañado a la gente, han abusado a las ovejas, tienen amor al dinero. Pero Pedro dijo muy claramente en su primera carta que los ancianos deberían apacentar la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hay demasiados líderes de iglesias hoy en día que solamente están en sus posesiones para sacar dinero, sacar sus talentos de plata de sus vestidos. Son pastores solamente con la intención de aprovecharse de la gente y sacar para su propio beneficio. Rechazamos eso completamente y no tenemos ningún problema en decir que son falsos pastores, lobos vestidos como ovejas. El mismo pecado de Giese existe hoy en día. Pero no solamente entre falsos líderes y no solamente en otras iglesias. Puede haber Gieses en la iglesia de sana doctrina también. Aquí. Examínate. Porque tú puedes ser hasta el siervo de un profeta y no ser hijo de Dios. Tú puedes estar en una iglesia, tú puedes ser parte de la iglesia, tú puedes saber qué decir, hablar con palabras espirituales los domingos, pero no conocer a Dios. Hay hipócritas que no conocen a Dios, no son salvos y serán castigados. Muchas veces están en las iglesias solamente porque quieren recibir algo, ayuda a los hermanos, ayuda material, quieren comida, quieren dinero cuando no están trabajando, o quieren tal vez más espirituales, bendiciones de Dios, pero igual quieren cosas materiales de Dios. O dicen, no quiero sufrir la maldición de Dios, por eso voy a la iglesia, si creo en Dios, por supuesto, pero no conocen a Dios, ni son sus hijos. No te engañes. Porque tú puedes engañar a otros, pero Dios ve como realmente eres. Tal vez yo no. Tal vez tu cónyuge no. Tal vez nadie en la iglesia. Pero Dios sí. Tú puedes mentir y mentir y mentir. Tú puedes hacer cosas ahora para recibir lo que quieres ahora. Pero un día vas a estar ante Dios. Y no vas a tener ninguna excusa. No seas un hipócrita. Es mucho mejor admitir que has estado viviendo una mentira por años. Aunque todos aquí estaremos muy sorprendidos. Que continuar en tu pecado y perecer para siempre. Jóvenes o adultos. Que no seamos hipócritas aquí. Igual hay personas que sí conocen a Dios, sí son hijos de Dios, pero cometen el pecado de la hipocresía. Todos nosotros caemos en este pecado, sin ninguna duda, nadie está exento. Entonces te pregunto, ¿tú estás viviendo una hipocresía ahora? ¿Eres hijo de Dios? Ok. Pues estás viviendo en hipocresía, diciendo una cosa, externamente parece que estás viviendo de cierta manera. Otra vez, jóvenes, niños, en la casa y tus papás piensan que estás bien y tú sabes lo que estás haciendo en privado o cuando tus papás no ven. Tú sabes si internamente tu enfoque está completamente mundano. ¿Estás viviendo una vida doble? Y tú piensas que nadie más sabe. Pero Dios sí. Y tu pecado te alcanzará. Es mucho mejor arrepentirte ahora antes de perder todo. Rogar por la misericordia de Dios. No porque has sido cachado, sino porque ahora te das cuenta que como hijo de Dios no puedes continuar viviendo así. Porque yo puedo contar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de personas que estaban en esta iglesia o en iglesias hermanas que vivían en hipocresía por meses o por años. Y parecían ser cristianos, buenos cristianos, comprometidos a Dios y hasta comprometidos al ministerio. Están viviendo vidas dobles.
vivió en pecado. Y su pecado salió a la luz, así como también el tuyo lo hará. Aprende de Giesi. Aprende del peligro de la hipocresía. El estar cerca a personas que están en comunión con Dios no te salva, no te protege, ni enseñar la palabra te protege. No vives en hipocresía, no permites que el pecado te engañe y que te destruya. Porque el pecado puede ser eso. El pecado o es lavado por el poder de Dios, como la ilustración de Naamán y su lepra, o puede engañarte y destruirte. ¿Qué ha hecho en tu vida? Vamos a orar. Señor, necesitamos salir de aquí hoy meditando en tu palabra. A partir de este momento, Señor, el enemigo, como dijo la parábola, está mandando a esos aves para quitar la semilla. De este momento, Señor, en este momento estamos siendo tentados a ya pensar otra cosa. Ya terminó el culto, ya vamos a hacer esto. Señor, no permitas que el enemigo robe la semilla que ha sido sembrado hoy. Primero los incrédulos, Señor, aquellos aquí hoy que no te conocen, que andan en sus pecados todavía, rebeldes en contra de ti, rechazando tu palabra. Señor, no los dejes vivir en paz. Te pedimos, Señor, que tú obres en sus corazones, que los convences de pecado, para que puedan recordar que hay una solución en Cristo y que tú puedes salvar a cualquier persona de su pecado. Ten misericordia, Señor, y salva a esas personas. También, Señor, necesitamos tu palabra, nosotros, tus hijos, porque sí es muy fácil para nosotros vivir como Giesi. Y no sabemos, Señor, porque solamente tú ves el corazón. ¿Quiénes son los hipócritas aquí que no te conocen y nada más externamente parecen ser cristianos? Y más, Señor, todos nosotros caemos en este pecado. Cada semana, Señor, estamos luchando con la hipocresía de decir algo y actuar de cierta manera que no es verdad en el corazón. Señor, repréndenos fuertemente por eso. No permites que continuemos este pecado para que no seamos destruidos para siempre. Señor, preserva esta iglesia local. Protege esta iglesia local, Señor. Te rogamos que tengas tu mano de bendición sobre nosotros, pero también la mano de protección, para que no haya división, para que no haya conflicto debido a los hipócritas. Y que nos hagas vivir en más santidad, Señor, cada día. Señor, toma tu palabra. Ha sido predicada, ahora es tu responsabilidad aplicarla a nuestros corazones. Ayúdanos a anhelar eso, Señor, y buscar cómo hacerlo. Y pues, Señor, haz la obra a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.